Bueno, ahí está entrando Z, que se fue a dar una gira, tardó muchísimo. Es como que siento que volvió a la casa. Volvió a la casa. Estoy acá con Mariana Aramuru y Sol Salinas, de Alternativa Teatral. ¿Está bien que diga así? Es Alternativa ahora. Alternativa. Alternativa. Y Mariana de Enfoque Consumos Culturales. Lo dije bien. Lo dije bien. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, todo bien. Micro. No sé, me parece que no anda, ¿no? ¿O sí? ¿No tiene retorno ese? Está abierto, sí, sí funciona. Bueno, ¿cómo las trata el Mica? ¿A qué hora llegaron? A las 15:30. Ay, hermoso. ¿Pudieron recorrer algo? Sí, muy rápidamente, la verdad. ¿Vienen días cargaditos en la agenda o cómo es vivir el Mica desde su lugar? Y a mí me gusta tomármelo como un festival un poco, de ir viendo, entrando, saliendo y también aprovechar las rondas de negocios que son bastante necesarias. ¿Le quieren contar un poco a la gente de qué se trata las rondas de negocio? Porque yo recorrimos hoy un poco y yo veía mesas y qué sé yo, y medio como ajedrez y digo, esto es interesante, pero ¿qué es lo que hacen concretamente? Bueno, es a través de la plataforma del Mica, en la cual subís los datos de tu proyecto, con algún perfil, intereses, etcétera, etcétera, y las personas, otras que puede ser oferente o no, las otras personas que se anotan ven tus perfiles y te piden reuniones. Yo tengo reuniones, ponele mañana. Son 15 minutos nada más. En 15 ahí minutos, rápido. Sí, hay primero este perfil en la plataforma que puedes ver más o menos de qué va y las preguntas como rápidas de 15 minutos en estas rondas de negocios. Y bueno, y sí, me parecen bastante necesarias y útiles. Bienvenido, Zeta. ¿Cómo estás? Yo voy a pedir que me bajen a mí un poco el retorno, porque me estoy... ¿Estás escuchando mucho? Sí, es como insoportable. ¿Cómo están? Bien, disculpen que estaban ahí como esperándome, yo me encontraba con gente, nos poníamos a charlar, porque estábamos ahí como recorriendo y un poco lo mismo que hacen ustedes y lo que viene la gente, lo que viene a hacer la gente acá en Mica, que es un lugar de encuentro, lo confirmo a medida que piso a piso confirmo que es un lugar de encuentro. Total. Bueno, ¿a qué se dedican particularmente? Nosotros más o menos sabemos, porque leímos un resumen, pero cuéntenle a la gente, digamos, teatro, digamos, escena. ¿Qué es Mica para ustedes? ¿Qué significa? ¿Venir a buscar específicamente obras de teatro? ¿Podría decirse? Bueno, en mi caso particular, hoy vine a dar una charla por parte de Alternativa, que es una organización en la que yo formo parte, y hablamos y presentamos con Mariana de Enfoque Consumos Culturales 3 estudios de consumos culturales que realizamos justo antes de la pandemia, la verdad que fue de casualidad, pero como si lo hubieran planeado, como digamos. si lo hubiésemos planeado. Hicimos 3. Antes de la pandemia, en la parte más dura de la pandemia y en el post. Y pudimos analizar qué pasó con la hibridación en las artes escénicas, cómo responden los públicos. Y vinimos a presentar eso, por lo cual no vimos mucho de las otras charlas porque estábamos pensando en la nuestra y teníamos que, armarla y todo. ¿Eso está disponible para gente que por ahí no se va? ¿Cómo se pueden informar un poco más? Porque está bueno el estudio. Sí, hoy hicimos una presentación y hicimos comentarios y resaltamos algunas ideas, pero los estudios en sí, que son bastante largos y extensos y detallados, están tanto en la página de Enfoque Consumos Culturales como en la de Alternativa. Son 3 estudios y pensamos que son útiles y bastante necesarios para la gestión y para incorporar un poco la perspectiva desde el punto de vista de los públicos, ¿no? ¿Y con qué se encontraron? Ese punto que vos marcás es importante porque, nosotros particularmente como ONG que se llama Enfoque Consumos Culturales, tenemos como objetivo generar estos datos y que los datos sean públicos, porque no todas las organizaciones pueden hacer estudios de consumo cultural. Y si bien lo ideal es que cada organización lo pueda hacer, porque cada organización tiene públicos específicos, sí son algunos ejes, algunos datos, y sobre todo lo que dijo Sol, haber podido investigar qué pasó durante la pandemia con el consumo digital de artes escénicas. Bien. Que era algo que tenía por ahí mucha resistencia al principio, pero que después fue... los propios artistas generaron muchas experiencias creativas e innovadoras con pantallas, dispositivos, etcétera, y también los públicos agradecieron mucho esa posibilidad de acceder durante la cuarentena más dura y después durante la pandemia, y de hecho lo que vemos en los estudios es que hay muchas personas que decidieron continuar con el consumo digital aún cuando las salas están abiertas. Como que apareció algo nuevo, pero exacto. Que persiste. Sí. ¿Qué vieron de esto de la adaptación del teatro y de quienes producen teatro, digamos, tanto actores como directores? En esa adaptación, digamos, ¿fue buena? ¿Ustedes la vieron como, productiva en términos de que realmente Argentina tiene cancha en esa área? ¿O fue un desafío
tipo, incluso económicamente digo también, ¿no? Poder adaptar una obra de teatro al streaming, por ejemplo, pienso. Bueno, en principio, quienes realizan, o sea, se dedican a las artes escénicas, que fueron quienes generaron las experiencias por necesidad principalmente, fueron quienes se opusieron más fervientemente a esto de instalar la idea de por ahora le decimos teatro online. Sin embargo, no fue el mismo tipo de respuesta de parte de los públicos. Hoy en la presentación comentábamos, analizamos los comentarios en Alternativa. Lo que pasa es que la gente comenta sobre las funciones y también es un espacio donde se discute mucho. O sea, haces, por ejemplo, un posteo en las redes y abajo ves, viste, las discusiones. Sí. Bueno, sucede mucho eso. Entonces, cuando realizamos el estudio lo pudimos incorporar este material y había comentarios tales como: al fin lo puedo ver a Alfredo Halcón actuar desde Jujuy, gracias por no sé qué. Y hay algo de la democratización del arte y de romper barreras. Y también algo que comentaba Mariana en relación a las cuestiones simbólicas, a la dificultad del acceso, pero en cuanto a lo simbólico, no solo a lo monetario, que hubo, bueno, casos de personas que decían como que no les da para entrar al Cervantes, que siempre se sienten incorrectamente vestidas o que no es ahí, pero sí lograron acercarse a través de estas experiencias híbridas que presentaron en el Teatro Cervantes. Entonces, sí, o sea, nosotros trabajamos desde el punto de vista de los públicos y de los consumos, pero creo que es importante marcar que la oferta de artes escénicas digitales no fue solo teatro filmado. Sí, efectivamente hay quienes fueron a recuperar archivos y cosas que tenían filmadas y las compartieron. Otras salas que se pusieron a filmar a 5 cámaras en el medio de la cuarentena. Pero también hubo experiencias que eran otra cosa, eran algo nuevo. En algún punto nosotros dijimos ahí que dejamos de lado la discusión de si esto es teatro o no, porque un poco todavía no sabemos bien qué es el arte, entonces, pero... Nos encontramos hoy diciendo, bueno, estamos acá en el mercado de las culturales, no la cultura. Claro, es la cultura. Exacto. Bueno, un poco lo mismo, que es el teatro. Exactamente. Pero tampoco nos parecía, bueno, no íbamos a poder responder igual a esa discusión, pero sí veíamos que los públicos tenían una visión muy positiva de las experiencias, porque sí, cuando hablábamos de teatro en streaming, por ejemplo, cuando Alternativa hacía un posteo en las redes sociales, y sí, había mucha crítica, mucha discusión, justamente esto, no es teatro, no es lo mismo, la frialdad de la pantalla, la manipulación de la tecnología, pero cuando comentaban sobre las obras que habían visto, sobre las experiencias, porque no eran, a veces recibías algo por WhatsApp o había otra que te llamaba por teléfono a tu casa, bueno, y las experiencias eran comentadas muy positivamente. Y además muchos decían, me salvó la cuarentena, fue un bálsamo, fue un oasis. Eso iba a decir, cuando en una parte del estudio realizamos un estudio en relación a la cantidad de veces que se repite una palabra, hay una nube, esto es gráfico y lo estoy tratando de explicar, donde las palabras más grandes son las que más se repiten, y la palabra gracias fue experiencia y gracias fue una de las principales. Con la vuelta, bueno, con esta post-pandemia, digamos, ¿cuál ustedes ven que es el futuro de esta adaptación que se generó por necesidad, pero también digo de un público que ya se acostumbró a tener esta oferta desde casa? ¿Cómo vuelve la sala de teatro? Claro, ¿en qué momento? Hubo una discusión en un momento en uno de los foros de Alternativa, por ejemplo, en el que un productor decía que si ponía a la venta la opción del streaming en una obra, quería como bloquear la posibilidad de que las personas que vivían cerca, algo que se conversó. ¿Se la compartieran? No, como que no, que si vivís cerca tengas que ir presencial, y si no, bueno, puedas hacer el streaming. Y sin embargo, con los estudios que nosotras venimos haciendo y venimos observando, vemos que un tipo de consumo no invalida al otro, por el contrario de lo que se cree, lo puede llegar hasta estimular. Hay casos que hoy justo Mariana en la presentación comentaba, de gente que tuvo una experiencia digital y luego fue a buscar la obra presencial porque se quedó con ganas o sea, fue todo lo contrario a nuclearla, a anularla, sino que la fomentó. Entonces, yo pienso que ya estamos en un momento híbrido que va a seguir, entiendo yo, más o menos así, porque también
vemos el mundo, ¿no? Las artes escénicas están en un contexto, entonces pienso que pequeños cambios que vemos ahora, que notamos en los estudios, porque los estamos analizando con lupa, van a generar consecuencias en el futuro. Sí, un dato, por ejemplo, que compartíamos, que no es de un estudio nuestro, pero en un encuentro que se dio en febrero en Colombia, que igual estuvimos por Zoom, ¿no? Que se llamaba Los públicos de la pospandemia, y a empezar a discutir esto, qué se había transformado, qué cambios son coyunturales, cuáles son estructurales. La directora del Teatro Municipal de Santiago de Chile, que es un teatro de ópera, de ballet, contaba que ellos durante la cuarentena, hasta cuando estuvieron cerrados, todo el tiempo que estuvieron cerrados, tuvieron oferta por online, por algún canal de YouTube, también por televisión abierta, ¿no? Como dos estrategias bastante distintas. Y ahora cuando abrieron, ellos encontraron que el 47% de las personas que compraron, que asistieron, habían comprado una entrada por primera vez. O sea, de todos los que asistieron, la mitad eran nuevos públicos. Y si bien no llegaron a investigar eso, sí, la hipótesis era que los habían conocido a través de los medios digitales o de la televisión abierta. No necesariamente todos los casos son así, pero sí es interesante pensar que lo digital puede traccionar hacia lo presencial, que no son dos mundos opuestos, y que efectivamente el consenso de muchos especialistas es que este foco híbrido no tiene vuelta atrás. Claro. Sino efectivamente, si como organización vas a perder un público, con lo difícil que es, vas a perder un público que habías ganado, y que si no seguís trabajando con eso a través de distintas estrategias, lo vas a perder. No, y que aparte te permite, como este sistema híbrido o esta manera híbrida de pensar a la cultura, al arte, al teatro, te permite salir de, pienso en obras chicas, en interpretaciones barriales, en interpretaciones autogestionadas, en lugares donde no trabaja un montón de gente, en salir del folleto barrial o del, che, estamos haciendo esto del boca en boca, y de repente poder posicionarte. Mirá, de manera... Justo recién, después de nuestra charla, una persona de Chaco nos dijo, quiero comentar algo que me pasó. Bueno, dijimos, soy de un centro cultural muy, muy chiquito de Chaco. Bueno, llegó la pandemia, no sabíamos qué hacer, entonces con mi familia, porque no podía ver otras personas, comenzamos por WhatsApp a hacer algún tipo de experiencias, nos fue bárbaro, la vendimos a Perú y a no sé dónde más. Y de las salas más grandes me empezaron a llamar, porque luego cuando abrieron notaron más afluencia de público. Y de las salas más grandes se empezaron a comunicar, ¿cómo hiciste? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, es un caso bastante interesante como para pensarlo. Sí, para pensar esto de que puede ser como una salida también, o como una solución. Pregunta, porque hablamos mucho de las virtudes del híbrido, pero ¿hay límites concretos? Digo, ¿cuáles serían los problemas concretos de que de repente esta nueva normalidad llegue a las salas de teatro? ¿Cómo? Claro, como digo, todo bien con que es verdad que está bueno y que llega más público, pero digo, ¿hay algún límite concreto? ¿Hay algo que digas, bueno, salimos perdiendo acá? Porque imagino que también se pierde algo de la experiencia corporal igual, ¿no? Claro, es otro tipo de... Lo que yo pienso, esta es una opinión personal mía, es otro tipo de experiencia. Por ejemplo, en los comentarios que analizamos para los estudios, veíamos gente que decía, ay, al fin voy al teatro con mis hijos, o lo vimos en familia, o viste que lo pausás y después seguís, si no es online. Sí. Yo pienso que a lo mejor este tipo de experiencias se prestan para un tipo de consumo más difuso, no tan comprometido. No es que vas al teatro, apagás el teléfono, estás a oscuras, lo cual le quita una solemnidad que para mí no es ni buena ni mala, es otra manera de acercarse, y pienso en esa mujer con los 4 hijos que tenía ahí, que es medio eso o nada, por lo cual me cuesta como verle como lo malo, digamos, lo veo muy diferente. A mí me encanta ir presencialmente al teatro, y abrió y fui corriendo, o sea, no es que soy defensora una y detractora de la otra experiencia, pero las veo como formas diferentes y válidas ambas, ¿no? Que pueden convivir. Igual esto que marca ella sí aparece entre las opiniones de los públicos o las percepciones, sobre todo entre los públicos más implicados con el campo, los que están relacionados profesional o vocacionalmente, actores, que efectivamente fueron los que más consumieron digital, pero también son los más detractores. Cuando hacen la evaluación siempre la hacen por contraste con la experiencia presencial. Claro. Entonces siempre hay como una carencia. Claro. Eso se marca, o aparece el pero, el aunque en los comentarios, o sea, está bueno, la pasamos bárbaro, aunque faltó la magia. Digo, esto sucede y efectivamente es una experiencia única, la de participar presencialmente de una obra. Y que quizás va a empezar a ver obras distintas, pero desde el pensarse, va a empezar a ver uno como
director, productor, gestión, lo que sea, va a poder decir, bueno, tengo esta obra que la estoy pensando para que se vea en un teatro, o que la estoy pensando para streaming, donde por ahí puedas interactuar con... Sí, abrió un no campo sé, de pienso en vos. posibilidades también, Exacto. ¿no? Para la producción, total. No les queremos robar más tiempo porque sabemos que se tienen que ir. Muchas gracias por pasar por acá. No sé si hay alguna cosa más que quieran decirle a la gente del otro lado. No, siempre nosotros incentivamos a las organizaciones que puedan hacer estudios de público. Si bien hacer una encuesta tiene una complejidad técnica y de formación y de conocimiento, a veces solo con sentarse a observar lo que pasa en un hall o lo que tenés en las redes sociales, tus estadísticas en las redes sociales, los comentarios, siempre es información que te sirve para después, digamos, intervenir desde la gestión. Así que bueno, eso, que siempre se trate de trabajar con los públicos y no imaginar que son esa masa uniforme, claro. uniforme, que hay perfiles, que hay distintas experiencias, que hay distintas motivaciones por las cuales se acercan a ver una obra, que la asistencia no solo tiene que ver con la obra concreta, hay otras necesidades que se satisfacen, que tienen que ver con la socialización, con la participación, o bueno, distintas cuestiones que también está bueno tener en cuenta. Hermoso. Gracias, chicas. Por acercarse a este espacio. Muchas gracias.